Estamos en el auge de la Segunda Guerra Mundial. Steve se encuentra sentado en una cama. Frente a él, el Dr. Abraham Erskine. Steve hace una pregunta breve y concisa. ¿Por qué a mí? Erskine hace una pausa. Su respuesta introduciría en el chico una moral inquebrantable, la cual lo acompañaría el resto de su vida. Hola, ¿qué tal amantes del cine y de las buenas historias? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Solamatográficos. Muchachos, estamos a pocos meses del estreno de una cuarta película del Capitán América, así que hoy toca repasar la trayectoria de Steve Rogers a través del MCU. Para esto narraremos ciertas partes de la historia del Capitán América, resaltando momentos importantes y épicos, y por supuesto profundizando en los elementos narrativos de su cronología, todo con el fin de analizar a este personaje. Si esto te interesa, prepárate y ponte cómodo porque aquí te lo contamos absolutamente todo. ¿Cómo llegó un chico delgado de Brooklyn a convertirse en el líder de los Vengadores? Mi nombre es Didier Solanilla y esto es Solamatográficos. Empecemos obviamente por su origen. Para esto nos tenemos que remontar al año 1942, periodo donde transcurre la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Tønsberg, un pueblo al suroeste de Noruega. Aquí conocemos a Johann Schmidt, líder de la división de inteligencia nazi, también conocida como Hydra. Schmidt es un hombre brillante, sin embargo está obsesionado con el poder. Abierto a creer en leyendas y supersticiones, se encontraba tras la pista del Tesseracto, un cubo cósmico de gran poder dejado a los hombres como un regalo por parte del dios nórdico Odín, artefacto cuyo destino sería ser encontrado por un hombre superior. El cubo resultaría ser posteriormente una gema del infinito. Schmidt, proclamándose como aquel hombre superior, logra hacerse con el cubo, un artefacto de energía infinita, el cual llevaría el armamento y la tecnología de Hydra al siguiente nivel. Johann Schmidt, más que un villano, funcionaría como una antítesis de Steve Rogers, cosa en la que profundizaremos más adelante. Saltamos a Brooklyn, Nueva York, en donde conocemos a Steve Rogers, un sujeto de carácter noble, cuyo único objetivo era enlistarse en la milicia de los Estados Unidos y participar en la presente guerra en contra de las fuerzas nazis para defender a su país, Norteamérica. La situación de Steve es un poco complicada. Habiendo perdido recientemente a ambos padres, atravesaba por un periodo difícil. Se encontraba completamente solo, siendo su fiel amigo y compa Bucky Barnes lo único que le quedaba. Bucky lo visitaba constantemente y lo invitaba a citas dobles para que probase su suerte con las chicas. Steve por su parte ya había intentado múltiples veces enlistarse en el ejército de los Estados Unidos, cosa que Bucky, el cual ya había sido reclutado, no apoyaba, ya que debido a su estado físico, Steve había sido rechazado múltiples veces, falsificando su información médica en cada intento, cosa que lo podía meter en problemas. Durante una cita doble, al ver el desinterés de la chica, decide enlistarse una última vez. Bucky, percatándose de la ausencia de Steve, va en su búsqueda, y siendo consciente de la cantidad de veces que Steve había intentado ingresar al ejército, lo encara para intentar detenerlo. Es aquí cuando Steve le menciona: los hombres arriesgan la vida, no quiero hacer menos que esos soldados, Bucky. Eso es lo que tú no entiendes. Este diálogo nos revela las motivaciones internas de Steve, el cual después de una vida sintiéndose inferior y constantemente haber sido etiquetado como un hombre débil, encuentra en el enlistarse una oportunidad de ser útil y honorable. Bucky respeta su decisión, se despide y se lleva a las chicas a bailar. En el proceso, Steve conocería al Dr. Abraham Erskine, Un científico originario de Augsburgo, Alemania. Sorprendido por la cantidad de veces que Steve había intentado ingresar al ejército, las cuales registran un total de 5, le propone formar parte del programa del supersoldado, un proyecto de ciencia experimental cuyo objetivo es aumentar las capacidades físicas de un individuo mediante un suero, y posteriormente convertir a dicho individuo en un arma. El soldado perfecto. Esto le daría la oportunidad a Steve de unirse al ejército, por lo cual acepta. Después de demostrar capacidades más allá de las físicas, Steve es seleccionado para recibir el suero. En una escena llena de significado, Steve le pregunta al Dr. Erskine
por qué lo eligieron a él por encima de otros candidatos. Erskine le comenta que cuando desarrolló la primera versión del suero, trabajaba para Johann Schmidt, el cual lo forzó a desarrollar un prototipo del suero y administrárselo. A pesar de que Erskine le advierte a Schmidt que el suero era inestable para ese punto, ya que solo era un prototipo, Schmidt, impulsado por sus complejos de superioridad, decide inyectarse el suero, adquiriendo superfuerza pero además de otros efectos secundarios. El suero representa una ideología, no te convierte en un héroe o en un villano, simplemente amplifica lo que ya eras. Te da el poder de demostrar tu verdadera naturaleza. Alguien fuerte que tuvo poder toda su vida pierde el respeto por el poder, pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y también conoce la compasión. Pase lo que pase mañana, prométame algo, que seguirá siendo usted, no un soldado perfecto, pero un buen hombre. El suero representa la línea tenue que divide a un buen hombre, en este caso un superhéroe, de un hombre que solo busca su beneficio propio mediante el abuso del poder, un dictador. Steve Rogers y Johann Schmidt representan las dos caras de esta moneda. Uno guarda un respeto intrínseco hacia la fuerza y el poder, mientras que el otro ha abusado tantas veces de la superioridad al punto en el cual ha olvidado la compasión por completo. El suero es solo un catalizador que saca a relucir cuál cara de la moneda eres en realidad. El suero amplifica todo en tu interior. El bien se magnifica, el mal se incrementa. Llega el día cero. Steve se encuentra en una habitación rodeado de todo el personal del proyecto. El Dr. Erskine, un joven Howard Stark y Peggy Carter, una mujer muy atractiva la cual formaba parte de las fuerzas militares del Reino Unido, la cual se convertiría en el interés amoroso de Steve. Se pone en marcha el procedimiento y al finalizar Steve se convierte de manera exitosa en un super soldado, un soldado cuya fuerza vale la de 100 hombres. En esto, un espía de Hydra que se había logrado infiltrar al salón roba una muestra del suero y le dispara al Dr. Erskine. Steve nos da un primer vistazo de sus capacidades físicas aumentadas al atrapar al espía alemán, el cual se suicida con una pastilla de cianuro, mencionando la frase Hail Hydra. El Dr. Abraham Erskine muere, y ya que era el único individuo que conoce la fórmula del suero, toda esperanza de crear más supersoldados muere con él. Posterior a esto, y debido a la creciente progresión de las fuerzas de Hydra, la cuadrilla 107, es decir, el escuadrón de Bucky, es capturado por los alemanes. Bucky aparece como perdido en acción en el reporte militar, por lo cual Steve decide ir a buscarlo. Para su sorpresa lo encuentra con vida, junto al resto de su cuadrilla. Steve encara por primera vez a Johann Schmidt, el que ahora se revela como Cráneo Rojo, y a su mano derecha el Dr. Armin Zola, el cual se había dedicado a desarrollar toda la tecnología y armamento de Hydra a partir de la energía del Tesseracto. Steve y Bucky logran escapar junto a la mayoría del escuadrón norteamericano, y desde entonces se armaría un equipo liderado por Steve para infiltrarse y detener todas las operaciones de Hydra. Howard Stark le muestra un catálogo de escudos a Steve, que ahora es capitán, para que los lleve a sus misiones como parte de su artillería, y este presta particular interés a un prototipo hecho de un metal muy poco estudiado, el vibranium. En el proceso logran capturar a Armin Zola para interrogarlo. Sin embargo, Bucky muere. Este no sería la única baja del equipo, ya que el mismísimo Steve Rogers se ve obligado a sacrificarse para detener los planes de Johann Schmidt de una vez por todas. Schmidt es desintegrado al entrar en contacto directo con el cubo cósmico, pero al mismo tiempo Steve queda atrapado en el hielo en algún lugar del círculo ártico, renunciando a un futuro con su amada Peggy Carter. El siguiente capítulo en la historia de Steve nos presentaría su debut con los Vengadores. Ya en el presente, Steve es encontrado por la organización conocidos como SHIELD, encabezada por nada más y nada menos que Nick Fury. Para su sorpresa sigue con vida, gracias a los efectos del suero del supersoldado. Despierta 70 años después,
convirtiéndose en un hombre fuera de su tiempo, para inmediatamente hacerle frente a Loki y a las fuerzas Chitauri en el 2012. Para esto juntaría fuerza con otros héroes, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk y Ojo de Halcón, alineación que se consagraría como los Vengadores, Steve posicionándose como su líder en el campo de batalla. Esta agrupación se uniría en múltiples ocasiones para hacerle frente a amenazas que la humanidad no podría enfrentar, haciendo la promesa de que si en caso tal no lograran defender la Tierra, se alzarían para vengarla. Con esta noción se enfrentan a Ultron, una inteligencia artificial creada por Tony Stark y Bruce Banner, la cual se sale de control para tratar de extinguir a la humanidad. Un desarrollo más profundo del personaje ocurre en sus historias en solitario, y es que volviendo a las historias de su franquicia, las cosas se tornarían un poco más oscuras, cuando Steve descubre que S.H.I.E.L.D. fue infiltrada por Hydra. Y no solo esto, sino también que debería enfrentarse nuevamente a otro anfitrión del suero, en este caso un asesino mítico, casi un fantasma, el cual iría bajo el nombre del Soldado del Invierno. Este supersoldado representa el arma más preciada de Hydra, de cara al dominio global, ya que contribuiría con múltiples bajas a través del último siglo, para posicionar a la organización nazi con el control del mundo, a través de un medio más sutil y discreto que la guerra. Este personaje se revela es Bucky Barnes, cosa que hace que Steve entre en un conflicto interno, ya que ahora debe enfrentarse a su fiel amigo de la infancia, al que creía muerto, y que además ahora posee un brazo de metal, actuando como una máquina asesina bajo los efectos de un control mental inducidos por Hydra. Por fortuna, Steve logra anteponerse y erradicar todo rastro de la organización nazi, con el apoyo de Black Widow, Sam Wilson, Falcon, el cual debutaba en esta película, y por supuesto Nick Fury. Las cosas se complicarían nuevamente en los eventos de Civil War, cuando los acuerdos de Sokovia amenazan con restringir y controlar a los Vengadores. Steve se muestra rebelde hacia las resoluciones estipuladas en el acuerdo, ya que considera a los Vengadores son una organización que debe manejarse de manera independiente e impedir toda influencia gubernamental. Algunos otros miembros del equipo no comparten la opinión del Cap, ya que consideran deben ser monitoreados debido al potencial peligro que representan. Esto divide a los Vengadores en un conflicto de ideales, cuyo roce incrementaría poco a poco hasta desembocar en una pelea entre ambas partes. En esta película se nos introduciría a Spider-Man y a Black Panther, además del Barón Zemo, que resultaría ser el antagonista principal del filme, al idear un plan para poner a los dos referentes de los Vengadores, Iron Man y el Capitán América, en contra, aprovechando el punto más bajo de los héroes. Todo con fines de venganza, ya que la familia de Zemo perece debido a la creación de Ultron. Después de luchar hombro a hombro a través de los últimos años, los Vengadores se desintegran. El Cap, irónicamente, después de haber representado un ícono de la nación estadounidense, se vuelve un fugitivo del gobierno norteamericano. Y en una escena simbólica, Tony Stark reclama su icónico escudo, el mismo escudo que fue entregado por Howard Stark a Steve hace una generación. Rol en Infinity War y Endgame. A pesar de que el Cap ya lo había dado todo por una nación que ahora lo persigue como si de un criminal se tratase, el destino del planeta y del universo como tal necesitaría que el Cap emergiera de las sombras para nuevamente asumir su rol como el líder de los héroes más fuertes de la Tierra. Cuando un sobreviviente del planeta Titán, ahora lleno de poder y conocimiento, buscaría mediante todos sus medios el recolectar las 6 gemas del infinito. Este ser, que se proclama a sí mismo como el inevitable destino, es nadie más y nadie menos que Thanos. Thanos, al portar el guantelete del infinito junto a todas las gemas, se convierte en la amenaza más grande que nuestros héroes han enfrentado hasta el momento, siendo su deseo erradicar a la mitad de toda la vida en el universo, para que así se salvara la mitad restante,
mediante un nuevo balance que resultaría en una abundancia de recursos naturales. El Titán Loco pone en marcha su plan, recolectando cada una de las gemas del infinito, las cuales representan un aspecto fundamental de la existencia. Espacio, tiempo, mente, alma, poder y realidad. Esto le permitiría a Thanos lograr su objetivo con solo chasquear sus dedos, anteponiéndose a los héroes, los cuales, al igual que la audiencia, se quedan perplejos al ver las consecuencias inmediatas del chasquido. Sin embargo, no todo estaría perdido, ya que las cosas se definirían en el juego final. El final de la saga del infinito nos presenta a una humanidad con una moral por los suelos, después de los eventos de Infinity War. 5 años han pasado desde este suceso que afectó a todo el universo. Steve Rogers, como de costumbre, se dedicaba a dar ánimos y a levantar la moral de los sobrevivientes, proponiéndoles aceptar la presente realidad y hacer provecho de la vida que aún tenían por delante. Sin embargo, una oportunidad de traer a todos los blipeados de vuelta aparece cuando Scott Lang, Ant-Man, logra regresar de su confinamiento en el reino cuántico, dándose cuenta de que el viaje en el tiempo era posible. Steve, Nat y Scott se proponen hablar con Tony Stark para que diseñe una máquina del tiempo que les permita regresar al pasado y recolectar las gemas para intentar revertir las consecuencias del chasquido de Thanos, el cual había destruido las gemas de la línea temporal presente. Tony, el cual ahora es padre, se niega al principio, pero más tarde, motivado por su recuerdo de Peter Parker, el cual se convirtió en polvo en frente de sus manos, decide colaborar. El equipo original vuelve a reunirse y regresan a puntos estratégicos del pasado para recolectar las gemas. Tony hace las paces con Steve y le devuelve su icónico escudo, para que ahora sí, convertido nuevamente en el Capitán América, los lidere hacia la victoria una última vez, como lo venía haciendo a través del transcurso de la historia. Las gemas son recolectadas exitosamente. Sin embargo, Thanos del 2014 se da cuenta de la cruzada de los Vengadores. Lleno de confianza al enterarse que su futura versión logra su tan anhelado objetivo, decide ir en contra de los Vengadores y encararlos en el presente, proclamándose a sí mismo como un ser inevitable. Steve vuelve al campo de batalla para liderar a los héroes en contra de la armada del Titán, pero es Tony Stark quien, después de un acto de heroísmo y astucia, decide sacrificarse para detener a Thanos de una vez por todas, mencionando la tan icónica frase "Yo soy Iron Man". Después de la acalorada batalla y de devolver todo a la normalidad, el Cap toma la responsabilidad de devolver las gemas, encontrándose nuevamente con su primer adversario, Johann Schmidt, el cual ahora fungía como el guardián de la gema del alma, en una escena fuera de cámara. Pero no solo eso, sino que también decide no regresar al presente y quedarse en la compañía del amor de su vida, Peggy Carter, encontrando por primera vez la paz en una vida que vivió al frente de batalla. En el presente nos podemos encontrar a un envejecido Steve Rogers, el cual decide pasar su manto a Sam Wilson, regalándole su tan preciado escudo de vibranium, pintado con las barras y las estrellas de su amada nación, Estados Unidos. Momentos icónicos. Entre los momentos más icónicos del Capitán América tenemos cuando salta encima de una granada, demostrando agallas a pesar de su frágil condición física. "Puedo hacer esto todo el día". Frase que queda bien representada cuando se ajusta el escudo para enfrentar por sí mismo al ejército de Thanos. Logra levantar el Mjolnir, demostrando una vez más que es un hombre cuya moral lo hace puro al punto de ser digno de recibir el poder de un dios. La icónica escena del elevador, en donde la segunda vez que se vio envuelto en esta situación, logra usar su ingenio para liberarse sin resistencia alguna. Seguido de esto tenemos un capitán versus capitán, en donde Steve se antepone a su versión más joven, demostrando un crecimiento desde los eventos de Vengadores. Su retorno de entre las sombras, para ayudar a Visión y a Wanda, acto que marcaría su retorno como el líder de los Vengadores. Vengadores Unidos,
una frase que esperamos casi una década en ser vocalizada por el Cap, ya que esta es una frase icónica en los cómics. Pues perderemos juntos entonces. Esta es la frase que el Capitán América le dice a Tony Stark cuando este crea a la amenaza Ultron, tratando de darle a entender que ellos son la última línea de defensa de la Tierra y que si ellos no pueden tomar la amenaza, pues nadie más lo podrá hacer. Y bueno muchachos, hasta aquí el repaso de Steve Rogers en el UCM, un personaje cuya historia es una masterclass de heroísmo y liderazgo. ¿Cuál es tu momento favorito de Steve Rogers en su cronología a través de la saga del infinito? Déjame saber aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte para recibir más información detallada sobre Marvel y otras producciones del mundillo geek. Que pases una Navidad inolvidable en familia y nos veremos próximamente para armar el camino hacia Capitán América, un nuevo mundo. Mi nombre es Guillermo Solanilla y aquí me despido. Chao.